This conference will now be recorded. Ahí está, ahora me dijo que está grabando. Nos olvidamos de poner grabar desde un principio, pero no pasa nada. Bueno, vamos a empezar la clase 2. Básicamente esta clase vamos a ver temitas que nos quedaron colgados de la clase 1 y no temitas, sino temas bastante importantes de la clase 1 que obviamente por una cuestión de tiempo lo dividimos en dos clases. Y luego al final, como quien no quiere la cosa, vamos a ver conceptos de NoSQL. La verdad, bueno, esto estuvimos hablando con Emi y la verdad que lo que damos de NoSQL es muy poquito y da para mucho más. Así que, no sé, estamos pensando a ver si el año que viene podemos hacer diferentes capacitaciones de base de datos relacionales y de base de datos no relacionales, ¿sí? Pero bueno, eso será el año que viene. Este año hay que conformarse con lo que hay, ¿sí? Bueno, vamos a empezar hablando de el query plan, ¿no es cierto? Bueno, básicamente cuando nosotros eh, corremos una consulta en la base de datos, la corremos por medio de un lenguaje que ustedes ya conocían, que es SQL. SQL es un lenguaje que es de tipo declarativo. Quiere decir que nosotros no le decimos cómo hacer las cosas, sino le decimos qué hacer, ¿sí? Como nosotros no le decimos el cómo hacer, la base de datos tiene una gran responsabilidad que es tratar de hacer las cosas de la forma más rápida posible, ¿sí? Es decir, ustedes imagínense que ustedes son la base de datos, les llega una query y ustedes la tienen que resolver, ¿sí? Si ustedes tienen una query, lo primero que van a querer hacer es tratar de filtrar la tabla que tiene menos registros, ¿sí? Y de esa, bueno, depende como la query, ¿no? Yo estoy siendo abstracto, pero supongamos que yo quiero filtrar primero la tabla que tiene menos registros, ¿no? Porque el filtro que tengo que hacer no tengo ni índice ni nada, entonces quiero filtrar la tabla que tiene menos registros para después a la hora de hacer el join, ¿no? Poder joinear con la otra de forma más fácil. Supónganse, la verdad como no tengo una query estoy diciendo cosas, ¿no? Para saber, ¿no? Para saber cuál es la tabla que tiene menos registros, debería ser un select count, ¿sí? Y eso sería muy costoso. Por cada tabla tengo que saber cuál es el select count y qué sé yo, sería más costoso. Sería más costoso adivinar por qué camino tengo que tomar, ¿no? Buscar de forma certera que resolverlo como pueda, ¿sí? Porque tendría que por cada tabla saber un count, ¿no? Entonces, lo que hacen las bases de datos es guardar estadísticas. ¿Qué son las estadísticas? Información de las tablas, ¿sí? Con esa información de las tablas, ellos pueden estimar un costo de una solución de una query y con varias estimaciones pueden saber cuál es el camino más rápido para resolver una query, ¿sí? Eh, entonces, internamente una base de datos tiene tablas estadísticas, las cuales permiten saber digamos, de qué forma resolver una query de forma más rápida. Esa estadística es importantísima que esté actualizada, porque ¿qué puede pasar? Que si la estadística no está actualizada, la base de datos va a tomar un mal camino, ¿sí? Es decir, va a hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces siempre es importante que cuando nosotros ejecutemos una query, veamos que las estadísticas estén bien, ¿sí? Bueno, y él lo que hace es un query plan. El query plan lo hace por medio de las estadísticas y no ejecuta la query para hacer el query plan, obviamente. Y el query plan lo que hace es muestra normalmente el costo en tiempo, ¿sí? De la query, la cantidad de filas que va a traer, aproximado, obviamente, y el peso, ¿no? El width.
Si nosotros tenemos esta información da sumamente mal, es el primer indicio de que las estadísticas están desactualizadas, ¿sí? Es decir, si nos da cualquiera acá, ¿no? Nosotros estimamos, buscamos el query plan y el costo está mal, ¿no? Está totalmente mal, entonces es el primer indicio que las estadísticas están dando cualquier cosa, ¿sí? Bueno, y la forma en que nosotros, porque me estoy olvidando de algo que es muy importante. La forma en que la base de datos organiza el plan tiene que ver con dos cositas. Una que es muy importante, que me la estaba olvidando, son los índices. Es decir, ella siempre va a tratar de aprovechar los índices que tiene y luego, si no tiene índice, va a ir a buscar información en las estadísticas, ¿sí? Y va a tratar de resolver con las estadísticas, ¿sí? Eso es bastante importante. Bueno, eh, bueno, y en SQL Server yo puedo mostrar las estadísticas con set show plan all. Prácticamente esto no se usa porque normalmente SQL Server tiene una forma visual de mostrar cómo el query plan. Entonces, perdón, esto es para mostrar el query plan y SQL Server tiene una forma visual para mostrar el query plan que es bastante lindo. Entonces no se usa la forma en texto plano para ver cómo ejecuta las queries. Prácticamente no se usa. Oracle no tiene eso, entonces sí optamos por mostrar el plan de forma como de texto. Acá yo le voy a mostrar, ¿no? Yo tengo mi amigo Toad, que es un software que se usa mucho en Oracle. Sí, es bastante bueno. Hay otros, pero yo uso Oracle, yo uso Toad, perdón. Y yo acá tengo una query, ¿sí? Quiero mostrar el query plan, ¿sí? Y bueno, ejecuto por este botoncito y me muestra lo que va a hacer, ¿sí? Lo que me muestra al inicio es el costo. El costo está en segundos. Si yo lo hice acá con un Excel, ustedes dirán que era GAN, pero más o menos son 567 milisegundos, ¿sí? Si yo corro la query, van a ver que me da algo parecido, ¿no? Esta es la query y lo que me da es que, bueno, 478. ¿Sí? Vieron que obviamente no está dando exactamente el mismo tiempo de ejecución, pero está dando algo parecido, ¿sí? Bueno, y luego acá me muestra cómo va resolviendo la query, ¿sí? Yo ya voy a volver con esta query, pero es bastante interesante. Nosotros, ¿qué es lo que deberíamos saber mínimamente como desarrolladores? Que una query no está andando bien si hace un full scan, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, un acceso full de la tabla quiere decir que la base de datos está recorriendo toda la tabla para saber, ¿no? Para encontrar un registro, ¿sí? Está haciendo, ustedes imagínenselo como que está haciendo un for y está haciendo registro por registro y tiene un if que dice, bueno, si es esto, lo encontré, ¿no? Entonces está recorriendo toda la tabla y eso no es bueno, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Perdón, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola, hola. Hola, Marcelo hola. acá. Respecto de lo que comentaba, hola, hola, Sí, te ¿me escucho. escuchan? Sí, Ah, sí. eh, Respecto de lo que comentabas recién de Full Scan en Oracle, particularmente en las versiones más nuevas de Oracle, el Full Scan muchas veces te lo va a reemplazar, o sea, te lo va a hacer a propósito, dado que Oracle te va a revisar primero desde las estadísticas y todas aquellas tablas que Oracle considere que tienen un volumen eh, relativamente chico de datos, va a evaluar si es más costoso entrar por el índice o hacer un full scan. Ah, Entonces está normalmente buenísimo. vas a ver que en un plan
te va a decir full scan y vas a querer decir, bueno, forzar el índice y así todo, y ahora que te va a decir, no, es más rápido el full scan. Yo lo he probado en tablas en el orden de los 2 millones de datos y sí, me tardaba más si yo forzaba el uso del índice que ahora que le decidiera hacer un full scan. En la Buenísimo. versión 12.2 Sí, y ahora bueno en la 20 ya, directamente ahora que él toma la decisión de decir lo voy a resolver así y lo resuelvo así. está O bien, sea, está te bien. libera de Exactamente, la... eso, ajá, eso después vamos a hablar, pero está re bueno tu acotación. Yo la verdad no sabía, no sabía eso, pero está un buen dato, ¿no? Genial. Bueno, con respecto a los índices, bueno, ¿qué son los índices? Son un índice, básicamente. Ustedes imagínenselo como un índice de un libro, ¿no? Es un apartado que puede estar dentro del libro o afuera, ¿no? Podría estar afuera del libro, ¿no? Y básicamente lo que hace es, eh, pone, por ejemplo, un tema y en la página donde está. Bueno, de la misma manera, lo que queremos pensar es un índice, ¿sí? Básicamente pone un registro y pone un puntero hacia dónde está ese registro, ¿sí? Supónganse el DNI, ¿no? Y hay un puntero donde está la persona, ¿sí? Bueno, obviamente está ordenada como un índice de un libro, digamos, está ordenada y obviamente también se persiste en disco. Esto puede estar dentro de la misma tabla de datos o en otro archivo, ¿sí? Y se usa para hacer más rápida ¿cómo es que se llama? Las búsquedas. Siempre se dice que los índices, bueno, ya lo vamos a ver mejor, pero los índices ayudan a las búsquedas, ¿sí? Ayudan a las búsquedas y penalizan las inserciones, los updates, no, los updates no, las inserciones y los delete, ¿sí? Bueno, sí, el update también, si se va a hacer un update de ese campo que está siendo indexado, ¿sí? Eh, Obviamente un índice es algo mucho más chico y entonces por eso es más fácil de recuperar, ¿sí? Yo puedo tener en memoria mucho más rápido un índice que toda la tabla, ¿sí? Por eso se utilizan índices, ¿no? Supónganse que una fila de un empleado tiene 4096 bytes y una fila de un índice tiene 256 bytes, ¿sí? Para 128, eh, digamos, tengo en un registro de índice, tengo 128 para referenciar 128 filas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una página de 1 mega, podemos cargar 256 filas, pero 4096 filas de índice, ¿sí? ¿Se entiende? Es mucho más fácil tener en memoria los índices que tener todas las filas, ¿sí? Y además los índices están estructurados en árboles B, ¿sí? Bueno, eso depende de la implementación. Normalmente está en árboles. Bueno, Oracle, por ejemplo, si te hacen un índice, te pregunta si querés hash o árboles. Lo más eficiente siempre es utilizar árboles, ¿sí? Entonces, obviamente que los índices son sumamente más rápidos de buscar. Existen dos tipos de índices, los clustering índices, que son índices que están eh, guardados dentro de de la misma tabla y son la forma en que la base de datos ordena la tabla. Son sumamente importantes, ¿sí? Y básicamente siempre son la primary key. El único delimitante de los cluster index es que solamente puede haber uno por tabla, ¿sí? En cambio, los non-cluster index son índices que están guardados fuera de la tabla y esos puede haber muchísimos y lo que guardan son el registro y un puntero al índice, a la fila de la tabla, ¿sí? Pueden incluir campos no key, ¿no? Pueden hacer índices por lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? No hay una restricción.
y puede haber muchísimos por tabla, ¿sí? Perdón, Emma, te agrego, hay una cosita con el non-cluster, es que cuando uno, por lo menos en SQL, cuando por default creas un índice, o sea, pones una función create index y el nombre sobre los campos, por default te crea un non-cluster, lo cual es lógico, pero es como implícito ya. Para crear un cluster index tenés que, como decirlo, create cluster index en la función. Nada, un detalle. Sí, por default te crea los non-cluster SQL. Claro. Bueno, pasa muy seguido que uno cuando se pone a hablar con una persona de base de datos que no es muy experta, ¿no? Le pregunta si ha creado, le dice, me anda lenta y vos le preguntás si creó índice o si tiene índices y qué pasó. Y él te dice, no, yo nunca creo un índice, ¿no? Y más que nada si usa, por ejemplo, cosas reautomáticas como MySQL o alguna otra de esas bases de datos, el tipo te dice que no creó nunca un índice. Y vos vas a la base de datos y hay índices creados. ¿Por qué? Porque lo que hacen las bases de datos es siempre crean índices, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí el visor de base de datos no te lo está mostrando. Pero cuando ustedes hacen una primary key de una tabla, están haciendo un índice, ¿sí? Están haciendo un índice y cuando están haciendo un campo único, por ejemplo, también están haciéndolo por medio de índice, ¿sí? ¿Eso se entiende, chicos? ¿Sí? Esto creo que espero que lo sabían, ¿no? Pero, digamos, cuando ustedes están haciendo una primary key, se está haciendo normalmente un índice cluster, ¿sí? Y eso es muy importante, bueno, ya después lo vamos a hablar, porque las bases de datos, si no tienen un índice, una primary key, no pueden saber cómo ordenar los registros. Entonces, los guardan desordenados y para buscar cualquier cosa tienen que buscar por toda la tabla, ¿sí? Sería una re mala práctica no hacer primary key en las tablas. Creo que eso ya no sucede hoy, estamos siglo XX, ¿no? Todos hacen las tablas con primary key, ¿no? Una pregunta sería, si nosotros queremos que la base de datos funcione rápido, ¿por qué no hacemos índices por cada uno de los registros y de los campos, perdón, y listo? ¿Ah? Bueno, porque los índices ocupan espacio, se guardan en disco y, como yo le dije anteriormente, penalizan las inserciones, los borrados y las actualizaciones. Es decir, cuando yo tengo que insertar en la tabla y en el índice, ¿sí? Y cuando yo tengo que borrar en el índice y en la tabla. Eso es algo muy importante porque también los índices se fragmentan también cuando tienen muchos borrados o muchos insert, los índices quedan fragmentados, ¿sí? Entonces siempre hay que reparar o regenerar los índices, ¿sí? Para que, digamos, un índice funcione bien, debería estar regenerado o, por ejemplo, en Oracle dice defragmentar y te defragmenta los índices. Normalmente una base de datos se usa como lectura, es decir, tiene el 80% es lectura y por esa razón se utilizan muchísimo los índices, ¿no? Pero obviamente tenemos un costo de disco y un costo al insertar o borrar. Cuando nosotros, por ejemplo, necesitamos hacer un borrado muy grande o una actualización muy grande, hay muchas veces que es conveniente borrar los índices, hacer la inserción, ¿sí? Y luego, o hacer el update, ¿no? Si hay muchos registros, hacer el update y luego regenerar los índices, ¿sí? Porque si no, no termina más. Porque ustedes piensan que ante por ejemplo, un delete de muchos registros, obviamente si el delete no usa ese índice, ¿no? Debe borrar en el índice y en la tabla, ¿sí? Por eso hay que, por ahí, cuando uno hace esas operaciones masivas, tiene que tener en cuenta el tema de los índices.
Bueno, los índices representan las filas, bueno, y una base, esto ya lo dije, una base de datos que no tiene índice, no le queda otra que ir secuencialmente buscando la información y filtrándola. ¿Sí? Por eso es muy importante siempre tener los índices. Esto es lo que se denomina un full scan. Es decir, si una base de datos no tiene forma de, en un campo filtrado, saber a dónde está, tiene que recorrer la tabla totalmente. ¿Sí? Bueno, acá podemos ver un ejemplo. Fíjense, este ejemplo es bastante interesante. Tenemos una tabla empleado, la cual tiene una página de 256K. ¿Sí? Y bueno, y el tamaño de la fila es de 64K y el índice es 512 bytes. ¿Sí? Y bueno, y hay 290 empleados. ¿Sí? Nosotros queremos traer el empleado con un login determinado. Hacemos el select. Si login ID no tiene índice, la única forma de resolver esta query es levantar toda la tabla en memoria y luego filtrar. ¿Sí? Lo que podría pasar es que justamente el que estamos buscando esté primero, entonces lo encontramos. Ese sería el mejor de los casos. Y lo que podría pasar es que esté último y tendríamos que recorrer los 290 empleados. ¿Sí? Entonces, sin índice, por lo que yo ya dije anteriormente, ¿no? La base de datos trae una página de 4 empleados, compara, ¿no? Y si no está, vuelve a traer otra página. Y así sucesivamente, ¿no? En el mejor de los casos, la lectura es 1, y en el peor de los casos, la lectura es de 100. ¿Sí? En cambio, si nosotros trabajamos con índice, lo que hacemos es traernos el índice, ¿sí? Y luego el índice es sumamente chico, entonces podemos traernos en memoria todo el índice y luego, gracias al índice, podemos buscar el empleado. Entonces, en el mejor de los casos, con índice tenemos 2 lecturas, ¿sí? Pero en el peor de los casos, con el índice tenemos 2 lecturas. ¿Se entiende lo importante de usar el índice? En el peor de los casos mejoramos muchísimo, ¿no? Porque solamente tenemos 2 lecturas. ¿Sí? Estas son lecturas a disco, algo que me faltó decir en el ejemplo, ¿no? Entonces, trae el índice, compara el login con el índice, ¿no? El índice te está dando el puntero al disco y bueno, vas y lo lees. ¿Sí? Entonces, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, siempre la mejor lectura. ¿Se entiende esto, chicos? Está bastante bueno el ejemplo porque deja claro lo bueno que es utilizar índices. ¿Sí? Bueno. Acá yo les traje el ejemplo que estábamos viendo hoy en la query, que estábamos viendo en el TOAD. En el TOAD yo les conté que esta era una query, la cual no es la misma que lo que me pasó con esta query es que esta query demoraba mucho, pero la base de datos que tengo acá no demora tanto y no me puedo conectar a producción para hacerla, para mostrarles, porque necesito una VPN y se me corta internet, así que voy a tener que usar la base de datos de Dev, ¿no? Igual tampoco está bueno hacer una query en producción, pero para mostrarle puede ser, ¿no? Bueno, lo que hace es son vouchers que se reembolsaron, ¿sí? Es algo que nos pasó en la vida real, ¿sí? Básicamente teníamos que hacer esta query y traer los vouchers, que es la cantidad, digamos, el máximo voucher que se reembolsó, y de estos remittance, ¿sí? Pero esto está filtrando por el número de remittance. Un reembolso tiene un ID interno y un número, que es un número
que le da el sistema de numeración. Sería como el que se usa para facturar, ¿sí? Y bueno, y teníamos que filtrar por el número de remittance, y cuando vi el plan de ejecución, ¿no? Vi que, bueno, demoraba esto, que no es mucho, pero ustedes imagínense que es muchísimo. Y bueno, y vi cómo estaba resolviendo todo. No nos vamos a poner a explicar todo el plan de ejecución, pero fíjense que está bueno el TOAD, le muestra con rojo lo, lo que está mal, digamos, o lo que no está muy bueno, que tenés que poner el acento, ¿no? Y acá te está diciendo que hace un digamos, un full scan, hace un acceso full a la tabla, ¿sí? Porque está queriendo filtrar los N remittance. Como no tiene un índice en N remittance, tiene que ir filtrando, ¿no? Este filtro lo tiene que hacer iterando y recorrer toda la tabla, ¿sí? Bueno, si yo agrego un índice, lo tengo acá yo el índice, ¿sí? A ese registro van a ver que ya no es necesario. F5 le puse. Cuando creo un índice le pongo un nombre de índice y bueno, la tabla y el campo, ¿sí? F5. Ahí se corrió, se creó el índice y ahora cuando corro corro el plan de ejecución, el query plan, perdón. Fíjense que demora menos, no demora tampoco tan poco porque era muy rápida la consulta. No tenía un ejemplo de pero fíjense que me quitó el rojo. Me puse que está utilizando el índice para ir a buscar los remittance, ¿sí? Acá hace un full scan por la voucher, la T-Remittance Request Voucher. ¿Esto por qué si va por índice? Bueno, no sé por qué hace este full scan. T-Remittance Request Voucher. Debe ser que también falta un índice para la Remittance Request Voucher con el ID. Este join, digamos, le está faltando un índice por Voucher ID y Service ID, por eso está haciendo otro full scan acá. Sí. Pero bueno, era lo que les quería mostrar, ¿no? Cómo cambia, ¿no? La query. Obviamente va a ser imperceptible el tema del tiempo. Con el índice hasta llegó a ser un poquito más lenta, pero lo que pasa es que es muy rápida la consulta, entonces no se ve el cambio con el índice, ¿sí? Pero bueno, pero básicamente ustedes imagínense que esto lleva mucho tiempo y cambia de la noche a la mañana si ustedes ponen un índice. Siempre tienen que ver ustedes en las queries que nunca haga un acceso full a la tabla. Si la tabla, como dijo Marcelo, creo, si la tabla es grande, no pasa nada. Pero si la tabla, si la tabla es chiquita, no pasa nada, que haga un full. Pero si la tabla es grande, es terrible, ¿sí? Nosotros en Corpa tenemos las tablas voucher y Remittance Request Voucher son muy grandes. No en Indonesia, pero la misma query en otros países puede que hasta no termine, ¿sí? ¿Cómo para correr? Siempre me pasa lo mismo. Ah, bueno, Emma, ajá. cada vez que salís hay una copita abajo a la Ah, derecha en el PowerPoint. Cuando le das, vuelve directo a la que ahí estás. ¿Ves? ahí Yo estamos. también lo aprendí. Y si Lo no, aprendí la última vez. control F5 creo que también te lleva a esa pestaña, me parece. ¿Cómo aprendo Excelente. de tus capacitaciones? Sí, chicos, bueno, acá pueden ver que termina de la misma manera. La query es diferente, pero termina así. Bueno, SQL Server está buenísimo porque tiene esta forma gráfica de mostrarnos el query plan, que la verdad que está bueno. Fíjense que tiene como una flechita, esas flechitas tienen significado, que es la cantidad de registro, es decir, cuando la flechita es finita, ¿no?
como que llama, quiere decir que hay pocos registros, y cuando es más gruesa, quiere decir que trae muchos registros, está bueno. Y bueno, y tiene esta, digamos, un poquito más amigable. Igual, de todas formas, hay que saber, digamos, para leer esto hay que estudiar un poquito más, ¿no? Bueno, la primera query no tiene índice, y bueno, y pueden visualizar qué hace el full scan. ¿Dónde está haciendo? Acá. Sí, ahí lo llama table scan, pero sí, fíjate que Acá. ese es el table scan, y después en el anterior, en el que sigue, va por el índice, Claro, y le pone que las flechitas. sí, está más piola, pero está bueno el ejemplo. Sí. Y obviamente, sí, y el costo lo hace en porcentajes, entonces también, y abajo le ponen en segundos. La verdad que SQL Server está bueno, yo no lo he usado mucho, pero está bueno. No, Bueno, está bueno. Mira, te ah, agrego perdón, Emma, sí, sí, te jodo. por favor. Pero una cosa que está buena para comparar queries es el tema Ajá. de que al hacer el costo en porcentaje, cuando vos tirás el execution plan para dos queries al mismo tiempo para comparar cuál va más rápido, lo que tiene de bueno es que te da el porcentaje que consumiría cada una en base al 100%. Por ejemplo, la primera sin índice consume un 85% y la segunda sin índice consume un 15%. O sea, Con índice. estás consumiendo, claro, estás con el índice consume solo un 15%, o sea, estás mejorando muchísimo la performance de la query. Entonces, yo por lo menos uso esto cuando tengo que pasar índices a producción, uso una imagen muy similar a esta para demostrar la ganancia. Entonces veo que, Claro. hey, como está ahora, tiene un 85%, fíjate la diferencia como está ahora. Obviamente quizás no con no con tanta diferencia entre 85 y 15, pero sí con una diferencia. Está bueno como para caso práctico de que, bueno, para demostrar diferencia entre una query y otra, ese plan de ejecución. Eso solo, Está bien. perdón, una anécdota. ¿No? ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta, chico, de lo que dije? Igual estamos calentando motores. No he dicho nada tampoco tan raro, digamos. Creo que todos tienen en cuenta los índices a la hora de pensar en la performance de sus queries, ¿sí? Bueno, ¿y qué debo buscar primero? Y bueno, lo que tengo que buscar es, bueno, el costo y la cantidad de registros, ¿no? De cada uno de los pasos. Y tengo que tratar de sacar los full scan o escaneos de toda la tabla, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Agregando índices y un tips, digamos, si el plan de ejecución les da cualquier cosa. Por ejemplo, el plan de ejecución me da que va a demorar 1 minuto y me demora 10, claramente es que las estadísticas no están muy actualizadas. Entonces debería actualizarlas para ver si eso también va a hacer que la base de datos elija algún otro plan de ejecución. Bueno, siempre depende de la herramienta que usen. Uno puede hacer explain plant y la query, y Oracle te muestra el plan de ejecución. Esto si no usan Toad, ¿no? Si usan cualquier otro, ponen explain plan, ¿no? Y ponen la query que van a ejecutar y les muestra. Obviamente el Toad es un poquito más visual. Hay otras herramientas, no podemos mostrar todas las herramientas. Bueno, SQL Server tiene, bueno, esta forma de mostrar el plan con leñitas y de forma visual que está muy buena, ¿no? Y ahí tienen, fíjense la comparación, ahí está mostrando, y digamos, las ramas o las flechas tienen que ver con mostrar de forma gráfica la cantidad de registros que se mueven, ¿sí? Bueno, acá podemos ver eh, eh, este gráfico es de SQL Server y muestra que la consulta hace un sort, pero yo no tengo ningún
order by en mi query. Entonces la pregunta sería ¿por qué hace un sort si yo no tengo ningún order by en mi query? Y bueno, básicamente lo que está pasando es que él está haciendo un sort para luego mergear, ¿sí? Lo que hace el motor de base de datos es dice, me es más conveniente ordenar los registros y luego compararlos que compararlos si están desordenados. Entonces, por esa razón, está haciendo un sort primero y luego está haciendo el join. Esto es, bueno, como nosotros dijimos, los motores de base de datos por ahí toman decisiones, ¿sí? Y nosotros por ahí no las entendemos. Pero ustedes, digamos, quédense tranquilos que si él está haciendo esto digamos, de esta forma, es porque es la mejor forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, obviamente, depende de los índices y del plan de ejecución. Lo voy a repetir hasta, no, hasta cansarme, pero es importante, digamos, si yo tengo bien los índices y bien el plan de ejecución, quédense tranquilos que está haciendo ese sort porque es la mejor forma de resolver el problema. Es siempre mejor que hacer un loop y un scan de toda la tabla, ¿sí? ¿Algo para agregar, Emi, de esto o no? No, la verdad que no, es como, exactamente, es como decís. Por eso que a veces aparecen esos sorts medio misteriosos. Claro, Pero no, está exactamente. perfecto. Bueno, ¿qué cosa no debería aparecer en el plan de ejecución? Nunca jamás, ¿sí? Si es una base de datos relacional común, digamos, deberían encontrar un table scan, ¿no? Eh, con una query común hacer un table scan no debería aparecer. ¿Por qué? Porque si necesita hacer un table scan, probablemente la tabla está desordenada, y si la tabla está desordenada es porque no hay un cluster index, y si no hay un cluster index no hay una primary key, y le obligamos al motor siempre que va a esa tabla escanearla entera, ¿sí? Entonces nunca deberían ver un table scan, digamos, de una query simple, ¿sí? Si no algo pasa, ¿sí? Bueno, un índice, digamos, escanear un índice no es algo malo. Digamos, cuando resuelve un join, digamos, sin un filtro, no le queda otra que escanear todo el índice. Lo mejor siempre es utilizar un seek index, que es un salto de índice, pero obviamente si no es siempre, bueno, como forma, digamos, personal, como consejo personal, no traten de por ahí de ir cuando tengan problemas de performance eh, por ejemplo, un índice scan. Eso no debería generar mucho costo, ¿sí? Si está generando mucho costo, y tal vez hay otra cuestión, ¿no? Hay, seguramente o está mal el join, o la otra tabla es muy grande la que están joineando, ¿sí? Pero no debería ser muy costoso, ¿sí? Siempre obviamente depende la consulta que están haciendo. Pero siempre uno tiene que tratar de eliminar los table scan, digamos, de toda la tabla, ¿sí? Un full scan de toda la tabla. Y bueno, ¿y qué otras cosas debemos evitar? Bueno, esto va de la mano de lo que dijo Emi la capacitación pasada. Nosotros tenemos que tratar siempre de no aplicar funciones en el where, ¿sí? Obviamente de los campos de la base. Ahí se puede ver un ejemplo, ¿no? Que hace un cast de este elemento, y tal vez es mucho mejor hacer el cast. Este cast lo va a hacer una vez la base de datos, pero este lo va a hacer por cada uno de los registros, ¿no? Entonces, obviamente que es más performante la última, ¿sí? Esto, bueno. Bueno, lo que hablaba Marcelo hoy, ¿no? Si la base de datos está eligiendo un plan correcto, esto
ya lo dije varias veces, siempre tenemos que tener las estadísticas actualizadas. Lo que nosotros hacemos en Corpas es, bueno, Oracle te permite tener schedulers, ¿sí? Y nosotros tenemos un scheduler que lo que hace es corre las estadísticas todas las noches. Entonces nosotros estamos tranquilos que al menos una vez por día se corrieron las estadísticas. Y como nosotros no tenemos, digamos, si bien tiene muchos insert, no hay insert alocados, es decir, hay una tabla que no, normalmente la base de datos no necesita correr las estadísticas. Pero antes, cuando no se corrían las estadísticas por día, había funcionalidades que a veces no terminaban porque simplemente corrían las estadísticas y terminaban. Una cosa re loca. Pero son muy importantes las estadísticas. Pero y si las estadísticas están bien y están bien los índices, seguro que la base de datos está ¿cómo se llama? Eligiendo un buen plan de ejecución, ¿sí? Si no elige un índice, debe tener algún motivo, ¿sí? Como dijo Marcelo, ¿no? Si quiere la base de datos, si quiere hacer un full scan y no ir por un índice, tal vez es porque esa tabla tiene menos registros y le conviene a ella. Por lo general, las bases de datos son muy inteligentes con respecto a eso. Bueno, este punto, el punto que viene, tiene que verlo con lo que dijimos la clase pasada, cómo hace con el plan de ejecución con los store procedure. Bueno, un store procedure se calcula su plan de ejecución cuando se reinicia el servidor o se reinicia la base de datos. Perdón, se calculan las estadísticas del store procedure cuando se reinicia el servidor, cuando se actualizan las estadísticas y cuando se corre la primera vez. Es decir, ustedes corren el store procedure la primera vez y se genera el plan de ejecución y ese plan de ejecución se cachea. Entonces puede ser muy peligroso eso porque puede ser que hayan cambiado mucho los datos, no se hayan corrido las estadísticas y el store procedure empieza a demorar muchísimo. Entonces, un parche es recompilar el store procedure, ¿sí? Es un parche porque no es bueno, ¿no? Recompilar, pero puede ayudar a que termine. En un caso, qué sé yo, están en producción, tiene el store procedure, no termina, bueno, lo recompilamos y vemos si termina, ¿sí? Pero el plan, lo mejor sería actualizar las estadísticas periódicamente, ¿sí? Sería lo mejor, ¿sí? Pero por ahí cuando tienen esos casos que están en producción y correr las estadísticas le va a llevar tiempo, entonces mejor, digamos, recompilan el store que termine y se sacan ese peso de encima y después vuelven a darle prioridad al tema de ¿cómo es que se llama? Mantener las estadísticas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los planes de ejecución y las vistas? Bueno, esto no pasa nada porque recuerden que las vistas son SQL guardado, ¿sí? Algunas bases de datos cachean, ¿no? Un poco el plan de ejecución, pero no necesariamente, ¿sí? Entonces, si una vista hace mucho que no se corre, la base de datos busca el plan de ejecución en la caché, si no lo tiene, lo regenera y está todo bien, ¿sí? Si tienen, digamos, otra vez la estadística bien corrida, debería funcionar esto y no pasa nada. Bueno, transacciones. Bueno, como ustedes ya sabrán, ¿no? El concepto de transacciones creo que lo deben tener bastante claro. Si ustedes tienen que hacer, voy con el ejemplo del librito, ¿no? Del libro, ¿no? Si ustedes tienen que hacer, por ejemplo, mover dinero entre cuentas, deberían hacer un update de una cuenta restándole el dinero y otro update de otra cuenta sumándole el dinero. Si por algún motivo se rompe, ¿no? Se corta la luz o se cae la base de datos en el medio de estas transacciones, esta transacción debería terminar de forma atómica, ¿sí? Es decir, o tiene éxito o no tiene éxito, porque si no, el banco se quedaría con
con plata que no es suya. En realidad se borraría la plata, porque el banco tampoco se quedaría con esa plata. Se borraría plata y habría, sí, se queda en realidad. Entonces, esa transacción tiene que ser de forma atómica. Y eso es lo más importante de las transacciones, ¿no? Las bases de datos relacionales nos brindan transacciones y nos brindan las propiedades ACID, ¿sí? Que son básicamente atomicidad, ¿no? Es decir, lo que dije anteriormente, terminan todas o, no o nada, o no se hace nada, se hace rollback y todo vuelve atrás. Eso, digamos, permite la consistencia de los datos, ¿no? Que estén todo en estado consistente todo el tiempo. Bueno, cada transacción es independiente, el aislamiento, y bueno, y obviamente la durabilidad. Es decir, si se ejecuta una transacción, esa transacción permanece en el tiempo, ¿no? Se hace commit y ya está. Listo. ¿Sí? Bueno, bueno, para realizar el tema de las transacciones, las bases de datos necesitan hacer bloqueos, ¿sí? ¿Qué son bloqueos? Decir, ustedes imagínense que tienen un montón ¿cómo se llama? De cuadernos, por así decirlo. Si yo quiero escribir algo en un cuaderno, para que eso esté bien escrito, yo me tengo que asegurar que ninguna otra persona escriba sobre ese cuaderno, porque escribiendo los dos digamos, se van a romper, ¿sí? Entonces, la única forma que tiene la base de datos de resolver esto es decir, bueno, ese cuaderno está siendo usado por esta persona y no lo puede usar nadie hasta que termine, ¿sí? Y eso es un bloqueo de un registro. Bueno, vamos a ver. Yo acá tengo una conexión y vamos a hacer un update. Bueno, esta conexión está hecha digamos, es transaccional, que quiere decir que si yo no hago commit, ustedes van a ver que hay muchos software que hacen autocommit, que eso por ahí no es una buena práctica, ¿sí? Por ejemplo, MySQL hace autocommit. Si ustedes hacen un update, ustedes ni saben que están dentro de una transacción. ¿Por qué? Porque está haciendo autocommit cuando termina. Oracle no opta por eso y uno tiene que hacer los cambios y aplicar el commit. En el TOAD viene un botoncito que hace commit o rollback, que es deshacer la transacción, ¿cierto? Entonces en este caso yo tengo un update de una tabla, lo corro, ¿sí? No se desconectó, sonamos. Vamos de vuelta, la corremos, esto. Y bueno, y acá lo que pasó fue que se cambió ese registro, pero no se aplicó el cambio. Si yo hago un select, ¿no? Fíjense que no sé si se ve, el extension version, ¿no? Y está en 2. Y si yo corro esto, vamos a correr común de forma común. Está en 2. Qué macanudo. ¿Y por qué? ¿Qué me pasó? Espérenme. Lo vamos a poner, voy a hacer rollback. Lo voy a poner en 20. Debo haber hecho un commit sin querer y rompí todo. Cosas que pasan. F5. Ahí está. Bueno. Si ahora yo corro acá, si dice 20, ya estoy en el horno, bueno, no funcionó. No, fíjense, estaban mal los datos. Dice 157. ¿Sí? Lo que pasa es que yo estuve haciendo pruebas y debe haber quedado mal, ¿no? Y 157. Este select no está viendo esta transacción. ¿Por qué? Porque esta transacción no se comitió, ¿sí? Si yo con otra sesión, ¿no?, quiero hacer un update, ¿no?, obviamente no va a terminar nunca. ¿Por qué no va a terminar nunca? Porque la otra transacción todavía no hizo commit. Entonces yo quiero modificar el mismo registro que está modificando ella, que la otra transacción. Entonces no voy a poder hasta que el otro no haga o rollback o commit.
y suelte ese registro, ¿sí? Supónganse que yo en Oracle, esto es, digamos, en SQL Server funciona igual hasta lo que he dicho, pero bueno, en Oracle yo tengo, por ejemplo, yo puedo decir que voy a hacer un select for update. No sé si lo conocen a esto. Básicamente yo hago un select, pero le digo que este select que estoy haciendo de estos registros los voy a modificar. Entonces hace un log, bloquea todos los registros que me está mostrando, ¿sí? Entonces yo si corro esto, un select for update. Ah, no hice, perdón, no hice rollback del otro. No me va a terminar nunca. Ahí está. Vamos de vuelta. Ahí, fíjense que me está mostrando los registros, pero los está bloqueando. Si yo corro esto, F5 no me los bloqueó. Así. Esperen, pues hice mal el experimento. Hago rollback de vuelta, perdón. Hago de vuelta. Hago F5. Me los muestra. Hago F5. Y queda ahí. Está bien. Está bien. Lo que pasa es que hice Control Enter y el Control Enter Select for a Day no me bloquea. Lo voy a hacer con F5, una cuestión del TOAD, pero nada más. Fíjense que el Select for a Day me bloqueó los registros. Eso está bueno utilizarlo cuando yo sé que voy a tener que modificar una serie de registros, ¿sí? Entonces puedo hacer Select for a Day y ya te los bloquea la base. Hay un select que yo lo probé acá en Oracle y no funciona, ¿no? Yo voy a hacer un rollback así, que es el no log, ¿sí? Si yo pongo acá no log, ¿no? Yo corro este update, ¿sí? Corro no log y en SQL, M ahí, ayúdame a ver si estoy. Fíjense que me muestra los datos, pero no me muestra el cambio. En SQL Server el no log te muestra los datos sucios, ¿no es cierto, Emi? Correcto. Sí, correcto. Lo que tenés que agregar, se le agrega with, la cláusula with, from, tabla, la cláusula with y después no log. Y sí, corres el riesgo de ver datos que no son correctos si es que se está updateando esa tabla. Nosotros lo usamos en algunas queries, lo tenemos que usar para evitar justamente esto cuando se hacen las tareas. Como mi cliente está en Estados Unidos, nosotros tenemos entre las 9 y las 12 de la mañana nuestras, hay un montón de procesos corriendo porque para ellos es la noche. Si nosotros necesitamos ver alguna de esas tablas, usualmente usamos un with no log para poder ver qué es lo que hay, a riesgo de, justamente lo que decía, de que por ahí los datos no sean todo lo correcto que deben ser. Pero nada, sirve. La verdad que es útil saber que está, para no tener que esperar 2, 3. A veces son procesos que tardan bastante y no está bueno tener que esperar tanto. Claro. Claro, y también puede servir con tablas que están todo el tiempo siendo bloqueadas, ¿no? Y uno necesita ver el por qué está siendo bloqueada o cómo cambia el registro, ¿no? Cómo cambian los registros, cómo evoluciona la información. A nosotros nos pasaba en Corpas que teníamos un problema. Yo se lo cuento siempre porque me parece que no es común, pero puede pasar, ¿no? Nosotros teníamos que llegaba a poner las 1 de la mañana acá, que sería el mediodía ya, y empezaba a haber problemas de bloqueo, ¿no? Algunas transacciones explotaban, ¿sí? Y yo veía el TOAD te muestra, te permite ver las sesiones y los registros que están bloqueados. Podría mostrárselos. Bueno, y ¿cómo es que se llama? Y yo lo veía y yo no veía que la tabla esté bloqueada por muchos registros, digamos, o por mucho tiempo, ¿no? Es decir, eran bloqueos micro, ¿no?
de 10 segundos, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que esos bloqueos de 10 segundos, al tener muchas consultas, ¿no? Mucha concurrencia, ¿sí? Lo que pasa es que uno bloquea a otro, otro bloquea a otro y otro bloquea a otro. Y Oracle tiene una cola, SQL Server debe ser igual y Postgre debe ser igual, una cola de cantidad de sesiones que pueden estar bloqueadas, ¿sí? Porque el esperar, ¿no? Genera una cola, digamos, ¿no? Yo estoy esperando, en el ejemplito del libro, alguien está esperando que yo termine y el otro está esperando que el otro termine y el otro está esperando que el otro termine. Bueno, esa cola no es infinita. Entonces, en Oracle, lo que pasaba era que esa cola terminaba, entonces cuando llegaba alguien, como la cola ya no tenía más lugar, le tiraba, ¿cómo es que se llama? Timeout, ¿sí? Le decía, no, no podés modificar esto, porque no hay lugar en la cola para vos, ¿sí? Un error bastante raro, difícil de buscar. Bueno, tuvimos suerte porque la solución para salir del paso fue aumentar esa cola. Nos sirvió porque nos dio tiempo, ¿sí? Pero no es una solución que se las aconsejo, porque lo que pasa es que el problema está por qué tenés ese bloqueo de 10 segundos, ¿sí? Hay que analizar cómo podemos hacer para eliminar ese bloqueo de 10 segundos. Ustedes dirán 10 segundos no es nada, pero claramente es un problema. Entonces, como les vuelvo a decir, como solución temporal que nos dio tiempo fue a alargar la cola, ¿no? Hacer la cola un poco más larga, entonces no teníamos esos timeout seguidos y ¿cómo es que se llama? Y mientras tanto buscamos una solución a ese bloqueo, ¿sí? Estuvo bueno el problema, pero nos hizo desvelar muchísimo porque como era en Filipinas, siempre pasaba la noche, entonces nos llamaban a la noche y teníamos que estar bastante despiertos a la 1 o a las 2 mirando qué pasaba con la base de datos. Bueno, las transacciones, como también dijimos, lo que permiten es tener información consistente. Nosotros podemos definir un conjunto de reglas o constraints que son útiles para no tener información no consistente, ¿no? Por ejemplo, que un dato no sea nulo, que un dato sea único, que un dato sea la primary key, bueno, las foreign key, etcétera, ¿no? Y bueno, y nosotros cuando salta algún error en una transacción, por medio de que alguna restricción no se cumplió, la transacción deja de funcionar, ¿sí? En todas. ¿Se acuerdan que era todo o nada? ¿Sí? Bueno, puede ser que nosotros querramos temporalmente desactivar estos chequeos, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que podemos tener datos inconsistentes. Nada. Eso se puede hacer, pero no es recomendable. Y también se pueden configurar, yo no sé si en SQL Server, pero en Oracle se puede configurar que las validaciones se hagan de diferidas, ¿sí? ¿Qué significa esto de diferido? Que se hagan al terminar una transacción, ¿sí? Acá pueden ver un ejemplo. Yo no sé si esto lo saben, pero es bastante interesante. Es un error que pasa bastante seguido cuando usan un mapeador. Cuando ustedes hacen un mapeador, el mapeador hace las transacciones y ustedes no saben bien en qué orden él va a ejecutar las transacciones. Pasa mucho cuando ustedes tienen listas, ¿sí? Y, por ejemplo, un objeto con listas tiene Hibernate. Hibernate le genera una transacción, la cual, suponte, inserta cosas en una lista y elimina otras, ¿sí? Y depende del orden que lo hace, le puede saltar un error de constraint. Entonces, una opción es decir que esa constraint sea diferida, ¿no? Lo que hace mucha gente es saca la constraint y listo, ¿no? Que eso está mal. Lo que podemos hacer en Oracle es decir que esa constraint es diferida. ¿Qué significa? Que se verifique, pero se verifique cuando se hace commit, ¿sí? Al final, ¿sí? Acá podemos ver un ejemplo. Fíjense, ustedes me dirán por qué no inserta el departamento antes, pero bueno, es el ejemplo. Inserta un empleado, ¿sí? Y le pone como ID de departamento 50, ¿sí? Y luego
inserta el departamento 50. Esto es un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos violando una foreign key, ¿sí? No existe el departamento 50 cuando lo queremos insertar. Nosotros lo que podríamos hacer es esa foreign key poner que sea deferrable, ¿no? Y de esta forma, con esta forma de escribir, que yo cada vez que lo tengo que hacer lo busco en internet, ¿no? Básicamente lo que hacemos es que esa condición se ejecute al final, ¿sí? Entonces, esto va a terminar con éxito. ¿Por qué? Porque él va a verificar que esto exista cuando se hace commit, ¿sí? Pero fíjense que no es, digamos, no es que yo borré la constraint, sino la constraint sigue estando. Si yo quiero borrar el departamento 50, me va a hacer un error. ¿Por qué? Porque este empleado tiene el departamento 50 como foreign key, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, esto de ¿cómo es? Las constraints Sí, diferidas? ¿Se entiende? Está bueno y pasa mucho con el tema de, ¿cómo es que se llama? Eh, los mapeadores. Los mapeadores generan normalmente queries y a veces no tienen en cuenta esto. Bueno, las transacciones, no sé por qué el título es transacciones. SQL, perdón, está compuesto por dos tipos sublenguajes, DML y DDL. DML es un lenguaje de manipulación de datos, insert, update y delete. El DML siempre es transaccional, ¿sí? En cambio, el DDL en Oracle no es transaccional y en SQL Server sí. Eso hay que tener en cuenta. En Oracle no es transaccional y tengan cuidado siempre con el truncate. El truncate es DDL, es definición de datos. El truncate lo que hace es toma el fin de... Yo siempre lo explico así. Es como que toma el fin de archivo y lo pone al principio, ¿sí? Entonces de esa forma en realidad no borra, pero deja todo, digamos, deja ese espacio de los registros en el disco, ¿no? Y borra todos los datos, ¿sí? Es muy rápido porque funciona de esa manera, pero es DDL. En Oracle esto no es transaccional y podemos hacer estragos, ¿sí? Bueno, las estadísticas ya he hablado bastante. Siempre hay que tratar de tenerlas corriendo una vez al día. Son importantes, obviamente siempre más importante, digamos, los índices primero y luego las estadísticas. Es la forma en que la base de datos optimiza sus consultas. Y a ver si hay algo que no dije. Y bueno, y la forma de correrlo en Oracle es por medio de un objetito que uno lo pone a correr. Esto uno lo puede hacer en Oracle bastante fácil. Con la parte visual puede decir que hace un trabajo que se corra a tal hora y que corra las estadísticas, ¿sí? Es bastante un job que o lo puede ejecutar con SQL Plus de esta manera, ¿sí? Las estadísticas uno lo puede correr a nivel de base de datos, de esquema o de tabla, ¿sí? Es decir, perdón, este es SQL, sí, este es Oracle. Acá podemos ver que en Postgres también se pueden correr con este comando, ¿sí? Este lo está corriendo a nivel de tabla, creo, a nivel de tabla, ¿sí? La tabla user está corriendo las estadísticas para esa tabla. Y en SQL Server también nosotros podemos correr las estadísticas, ¿no? ¿Cómo se llama? Con update. Y bueno, podemos hacerlo a nivel también de tabla o de base. Yo la verdad nunca corrí las estadísticas a nivel de tabla. Depende de la base de datos, demoran un cierto tiempo o no. Yo en las bases de datos más pesadas que Corpas tiene, le demoran alrededor de 1 hora.
¿sí? Así que si uno lo deja a la noche, se olvida y ya está, ¿sí? Pero por ahí tal vez una consulta justo no me está terminando y yo sé que están mal las estadísticas en ciertas tablas, puedo correrla para las tablas y luego correr la consulta y ya está. Bueno, el plan de mantenimiento, esto es de una base de datos. Bueno, algo que dice por ahí es obligatorio hacer backup y algo muy importante es chequear los backups cada tanto. Es decir, no solamente hay que hacer los backups, sino, ¿cómo es que se llama? Chequear que el backup funcione. Esto parece ridículo que lo diga, pero muchas veces el error, digamos, se hace backup, pero no se chequea que el backup funcione. Entonces, todo anda bien hasta que hay que recurrir al backup, ¿sí? Con respecto a las estadísticas, está bueno correr las estadísticas periódicamente. Uno analiza qué es lo que necesita. Digamos, nosotros lo corremos una vez por día y nos va muy bien. Si lo corren, por ejemplo, una vez por semana, el fin de semana, depende de cuánto uso tengan de la base de datos, o podría ser 2 veces por día, ¿no? Se van a comer los usuarios y aprovechan y corren las estadísticas, ¿no? Eso depende del uso que tengan. Y también lo que tenemos que ver es si hay índices fragmentados, ¿no? Índice fragmentado, las consultas van a ser lentas y bueno, malas estadísticas van a ser malos planes de ejecución, ¿sí? Entonces, esas dos cosas Emma, hacen que la base de datos funcione rápido, ¿sí? perdón que te interrumpa. Nada, un dato para agregar al tema de los backups es si uno necesita no necesariamente hacer un backup formal, sino que necesita hacer un update en una tabla con algunos cálculos y simplemente necesita tener una posibilidad de volver atrás. En vez de mantener la transacción, lo que puedo hacer es, antes de hacer el update, es hacer un select into a esa misma tabla. Entonces generas una segunda tabla con los datos y haces tu update, ese sería tu backup, y haces tu update sobre la otra tabla. O sea, te generas un duplicado. Para eso es muy bueno el select into que vimos la clase anterior. Es como una Sí, funcionalidad que te genera un backup automático, obviamente con sus restricciones, ¿no? Uno no sé si conviene quizás tablas súper gigantes hacer eso, pero si uno quiere estar seguro y sabe que quiere tener una vuelta atrás, esa es una buena vuelta atrás. Sobre todo en sí, SQL que te comitea automático, ¿sí? Que no claro. tenés ahí una chance de dar un rollback. Nada, es un Ah, comentario, una práctica que uso de vez en cuando. no, La sí, del está re select. buena. Agrego algo muy importante. Luego de que vos te fijes que los datos estén todos bien o lo dejas un día esa tabla auxiliar, pero acordate de borrarla, porque nos pasa Correcto. en Corpas que tenemos en la base de datos tenemos AUS 1, AUS 2, AUS 3, son todas tablas que nos olvidamos de borrar, ¿no? Es más, yo hace poco me puse como tarea, porque estábamos, digamos, con tiempo, ponerme a borrar todas las tablas auxiliares, porque ya era vergonzoso, ¿no? Había como 10 tablas auxiliares, ¿no? O 15, ¿sí? Hay que siempre, digamos, está bueno hacer eso como un backup, ¿no? De la tabla auxiliar, pero recuerden, ¿cómo es que se llama? Borrarlo, ¿no? Pónganse ahí en el Outlook, pónganse un recordatorio, borrar las tablas auxiliares. Y bueno, bueno, ¿qué en el mantenimiento de la base de datos en el plan de mantenimiento de una base de datos que no debería estar? Reiniciar el servidor de la base de datos, ¿sí? Reiniciar el servidor de la base de datos es un claro ejemplo de tirar problemas para más adelante, ¿sí? ¿Ya se acuerdan que les contaba el problema que tuve con esto de la cola de transacciones? Adivinen qué hacíamos. Lo primero que hacíamos, para que estaban en producción, los tipos querían ir rápido, reiniciábamos la base de datos. Claro, reiniciabas la base de datos, ese bloqueo ya no estaba, y
y entonces todo andaba maravillosamente hasta las 4 de la mañana. ¿Sí? Es decir, es una forma, reiniciar el servidor es simplemente una forma de tirar el problema para más adelante, pero no debería ser una solución, digamos. Nunca deberían tratar de reiniciar la base de datos. ¿Sí? Bueno, comprendido todo esto, chicos, ¿alguna pregunta, duda de base de datos relacionales? Pues ahora vamos con las no relacionales. Yo, digamos, básicamente, digamos, lo que nos gustaría que les quede claro es, con respecto a las consultas, si una consulta le anda lento, revisar los índices y luego las estadísticas, o las estadísticas y los índices. Y con respecto a las transacciones, bueno, hay muchos casos, hay muchas cosas, pero siempre tengan en cuenta que las transacciones llevan tiempo, tengan las foreign key y ante errores comunes sepan cómo trabajar, digamos, ¿no? Y que las bases de datos le dan herramientas para trabajar sobre eso. ¿Alguna pregunta? Nada. Siguen ahí, ¿no? Está. Buenísimo. Ahora vamos a hablar un ratito de bases de datos no SQL. Espérenme. Bueno, ustedes han sentido nombrar, ¿no?, las bases de datos no SQL. Creo que también ya deben tener alguna noción y tal vez hasta han usado un MongoDB o alguna otra base de datos no SQL. Básicamente el concepto, les cuento un poquito la historia, ¿no? Por allá por los 90 empezaron a surgir redes sociales, y las redes sociales se quejaban mucho del funcionamiento, dadas sus requerimientos, se quejaban muchísimo de el mal funcionamiento que tenían las bases de datos relacionales. Bueno, cada red social o cada uno de las empresas trató de diseñar un repositorio de datos, no base de datos, que satisfaga sus necesidades. Entonces empezaban a brotar como hongos base de datos no SQL, ¿no? Y hubo como una lucha que hoy en día ya no está, digamos, no existe entre SQL y no SQL, y un crecimiento muy grande de las bases de datos no SQL. Y básicamente también de dónde se iban a posicionar cada una, ¿sí? Es decir, muchas bases de datos no SQL querían el mercado de ser la mejor no SQL, ¿sí? Hoy en día creo que está todo ya casi en su lugar, digamos. No hay ninguna entidad o base de datos no SQL que rompa o cambie mucho el mercado como está. Creo que las bases de datos no SQL, y ahora hoy en día ya hemos aprendido muchísimo. La base de datos no SQL es un concepto, es un gran concepto que engloba diferentes modos de guardar datos, de repositorios de datos. La característica que las une es que las bases de datos no SQL no son relacionales, ¿sí? Es decir, eso es lo común que tienen. Es decir, que guardan los datos de forma no relacional. Se les puso no SQL y hasta hubo grandes como discusiones, y uno leía un artículo y decía no es SQL, sino es not only SQL o bla bla bla. Pero más allá de toda la discrepancia, ¿no? Es todas las bases de datos no SQL tienen un lenguaje de consulta de datos, que no es SQL, obviamente, ¿no? Pero tienen su lenguaje de consulta de datos personalizado, y que si ustedes lo ven, ¿no?, a la larga termina siendo muy parecido o no a SQL, ¿sí? Es decir, mal que mal, tienen un lenguaje de consulta de datos. Son datos que se guardan de forma no relacional, por eso tampoco puede ser igual a SQL, ¿no? Y lo que priorizan
las bases de datos no SQL es la velocidad y la escalabilidad. Y, digamos, lo que no priorizan o no le dan mayor prioridad es la transaccionabilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que esto nació como, ¿cómo es que se llama? En ámbitos, por ejemplo, de redes sociales. Y la verdad, a Facebook le interesaba más, ustedes piénsenlo, por ejemplo, a Facebook, ¿no? O a Twitter, ¿no? A Twitter le interesaba más que se vean sus tweets que, no sé, que si vos estés haciendo un comentario, el comentario se vea en todas las pantallas al mismo tiempo, ¿no? No le interesaba. Es decir, si se ve en algunos clientes el comentario y en otros no, y luego se va a ver en los otros, la verdad es que no le molestaba, ¿sí? Entonces, de esa manera surgieron las bases de datos no SQL. Digamos, la prioridad no es la transaccionabilidad, ¿no? Y el modelo no es el ACID, sino hay otros modelos, ¿sí? Bueno, y obviamente cada base de datos no SQL se diferencia en la forma en que guarda los datos, ¿no? O en el modelo de datos que toma, ¿no? La taxonomía. Bueno, y como les decía, ¿sí? Al principio hubo como una lucha entre no SQL y SQL. Esa lucha, la verdad que hoy en día nadie se toma ni un minuto para retomarla, porque ya creo que todas las personas saben que las bases de datos no SQL no vienen a quitarle espacio a las bases de datos SQL, sino básicamente vienen a cubrir requerimientos que las bases de datos SQL son muy malos, ¿sí? Esto lo entiendan, es muy importante, chicos. Es decir, no es loco pensar en una aplicación que tenga una base de datos no SQL para hacer algo y una base de datos SQL para hacer otra cosa, ¿sí? No es loco, no está mal. Y también no está mal decir, bueno, mi problema no encaja en el modelo relacional, entonces quiero utilizar una base de datos no SQL. No es loco y está bien, ¿sí? Bueno, acá pueden ver en el gráfico cómo las bases de datos no SQL van ganando mercado, pero eso no afecta a las bases de datos SQL. Qué sé yo, por ejemplo, MongoDB ahí está creciendo, pero fíjense que va creciendo con Postgres. ¿Vieron? De la mano de Postgres. Y no pasa nada. Es decir, todos están creciendo, digamos, y nadie está bajando, ¿sí? En el gráfico, ¿no? Por esa razón, no le tengan miedo a tomar bases de datos no SQL y si tienen por ahí un requerimiento no funcional que, que no lo pueden resolver con bases de datos relacionales, piensen que existen muchas opciones de base de datos no SQL para resolver problemas. Bueno, si comparamos el modelo relacional con el modelo no relacional, podemos, bueno, decir que el tipo de SQL es relacional, el otro no relacional. Obviamente los datos, en SQL los datos están estructurados, ¿no? Se almacenan en tablas, y el no SQL no necesariamente se guardan de forma estructurada los datos, depende de la base de datos. Hay bases de datos que guardan grafos, otros guardan JSON o almacenan los datos con Bison, sería MongoDB. No necesariamente están estructurados. El esquema en una base de datos SQL es estático, en cambio en una no SQL siempre es dinámico. Los esquemas muchas veces están abiertos y uno puede meter datos con campos que no existen, etc. La escalabilidad en una base de datos SQL es vertical, en cambio en la no SQL es horizontal, ¿sí? Esto es muy importante. Las bases de datos no SQL priorizan el escalado horizontal, ¿sí? Y si no tienen, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Ay, no me sale. Si no tienen, ¿cómo es que se llaman? Los mismos datos en cada una de las computadoras, no importa, ¿sí? Lo importante es que podamos escalar horizontalmente.
Y si hay un dato que está duplicado, tampoco importa, ¿no? Lo importante es que podamos digamos, crecer horizontalmente, ¿sí? Bueno, el lenguaje de consulta de las SQL es estructurado, el NoSQL no es estructurado, y algo muy importante es que cada base de datos NoSQL tiene su propio lenguaje, que eso es bastante un embole, porque cuando hay que pasar de una base de datos NoSQL a otra NoSQL, hay que aprenderse todo de vuelta, ¿sí? Bueno, los join son un elemento muy importante en las bases de datos SQL, en cambio en las NoSQL muchas NoSQL no admiten join y otras admiten join, pero hay que hacerlos medio de forma manual, ¿sí? O hay diferentes formas de modelar las relaciones, ¿sí? Bueno, las SQL tienen gran soporte. Hoy en día las NoSQL, depende obviamente de la NoSQL, pero tienen un gran soporte, ¿no? Creo que el ejemplo es Mongo. Mongo tiene un gran soporte y está creciendo muchísimo. Bueno, las SQL tienen caché integrado, las NoSQL también, sí, eso. Bueno, el modelo SQL es rígido, es muy difícil de modificar, ¿sí? Es decir, cuando nosotros definimos una base de datos, la definimos y por ahí es muy difícil luego romper esa definición. En cambio, las NoSQL, el modelo no es para nada rígido y la idea es poder modificarlo, ¿no? Bueno, obviamente en las NoSQL depende de la base de datos, ¿no? Con respecto a las transacciones, SQL tiene el modelo ACID. En cambio, normalmente cuando se habla de NoSQL se habla del teorema CAP, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso. Y bueno, y elasticidad o autoelasticidad, las SQLs, digamos, necesitamos bajarla, tenerla en un clúster no es nada fácil. En cambio, las NoSQL, depende obviamente de la NoSQL, pero es sumamente fácil hacer un clúster de una base de datos NoSQL. Hay bases de datos NoSQL que vienen ya preparadas para clúster con ese concepto ya me hace pensar por ejemplo, en Cassandra, que vos definís cómo va a ser el clúster y ya definís que va a estar instalado en diferentes máquinas y cómo se van a comunicar las máquinas, ¿no? Y todo funciona bastante fácil, ¿no? Hacer un clúster es bastante fácil. Bueno, acá hay otro cuadro comparativo. Bueno, las bases de datos SQL, la performance es baja. Bueno, esto depende de la base de datos, ¿no? Baja comparada con qué, ¿no? La NoSQL, la performance es alta. La confiabilidad es buena en SQL también, depende cómo fue hecha, pero la NoSQL es pobre, es decir, con respecto a la confiabilidad es con respecto a los datos, ¿no? Es decir, la consistencia en una NoSQL puede ser que no te lo brinde, ¿no? Y está todo bien, es así, ¿sí? Se ocupa de otros requerimientos no funcionales. La disponibilidad en SQL es buena y en NoSQL también es buena, siempre depende, ¿no? Puede ser mejor en digamos, nos cuesta menos hacer mejor la disponibilidad en la NoSQL. Bueno, la consistencia es buena en la relacional y pobre en la NoSQL. Y el almacenamiento de datos, siempre las SQL son buenas con mediano o grande base de datos. Y chiquitas también, sí, pero las NoSQL son para cantidades monstruosas de datos. Son muy buenas, cuanto más monstruoso es el dato, mejor son, ¿sí? Y bueno, la escalabilidad en las SQL es alta, pero cara, ¿sí? Y compleja, sobre todo compleja y cara, y depende de lo que compremos, ¿no? Pero en la NoSQL la escalabilidad es alta y un poco más barata. Y también siempre tenemos algún problema técnico, pero hay, como yo les dije, depende de la NoSQL que elijamos, hay NoSQL que son sumamente fáciles de hacer clúster y están preparadas para eso. Bueno,
el teorema CAP, ¿lo conocen o no? Sí, más o menos, ¿no? Bueno, No, yo no. ¿no? Ah, buenísimo. El teorema CAP es un teorema, digamos, que siempre se habla, cuando se habla de NoSQL, se habla de este teorema. Y lo que dice básicamente es que es imposible que una base de datos cumpla estos tres requisitos. Y los requisitos son consistencia, ¿no? Que la consistencia significa que la base de datos te responda, ¿no? Siempre el dato correctamente, ¿sí? Es decir, bueno, ya les voy a dar ejemplo. Disponibilidad, que la base de datos esté disponible todo el tiempo, ¿no? Y tolerancia a particionamiento, que una base de datos sea fácil de eh, crecer, digamos, de escalar horizontalmente, ¿sí? Ese es el teorema CAP, ¿sí? Y lo que dice es que es imposible hacer una base de datos que reúna estas tres condiciones y que tanto las bases de datos no SQL como las bases de datos SQL se centran siempre en dos, ¿sí? La base de datos SQL se centran en la consistencia y en la disponibilidad, ¿sí? Nosotros en la base de datos, qué sé yo, MariaDB o MySQL, si le decimos, le hacemos un insert de un dato y luego hacemos un select, el select va a retornar, si corresponde, ¿no? Un conjunto de datos y va a estar el dato que yo inserté, ¿sí? Esto en otras bases de datos no necesariamente es así. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de Cassandra. Cassandra lo que dice es que es temporalmente consistente. ¿Qué significa eso? Que ella hace todo el esfuerzo para ser consistente, pero le lleva tiempo, ¿no? Entonces, no siempre está consistente. Si uno hace un insert en un nodo y consulta a otro, puede ser que el otro nodo no tenga el insert que hizo en otro nodo. Y no hay problema. Cassandra está hecha así, ¿sí? ¿Qué es lo principal de Cassandra? ¿No? Es que vos querés poder crecer horizontalmente. Entonces es tolerante a particiones, ¿sí? Y está activa todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una granja de servidores y se me cae un nodo, no pasa nada. Cassandra se la arregla. Se te cae 2 nodos, Cassandra se arregla. Se te cae la mitad de los nodos y Cassandra te tira, no te puedo asegurar que todo ande bien, pero yo te devuelvo lo que tengo, ¿sí? Es decir, eh, responde muy bien a los fallos, ¿sí? Entonces, y bueno, las bases de datos de NoSQL fueron, digamos, concebidas de esta manera, ¿sí? En este gráfico, lo único que no me gusta es que MongoDB está puesto como consistencia y tolerante a particiones. La verdad es que MongoDB creció y cambió muchísimo y hoy en día se puede configurar para que esté en cualquier, ¿no? En cualquier lugar, ¿sí? Es decir, depende cómo se lo configure. MongoDB hasta ahora acepta transacciones. Antes eran transacciones solamente a nivel de documento, pero ahora hasta puede ser a nivel de bases de datos, ¿sí? Obviamente, si lo configuro así, es más difícil que poder configurar que sea tolerante a particiones, ¿sí? Entonces, digamos, no es que permite hacer las tres cosas, sino depende cómo lo configuremos, lo podemos poner en cualquier lugar, ¿sí? ¿Alguna observación sobre esto? Bueno, buenísimo. Bueno, acá hay una clasificación de las bases de datos en NoSQL más utilizadas. Cada uno tiene su nicho de mercado y cada una funciona muy bien para un caso de uso. Entonces, lo mejor es aprenderse por ahí los casos de uso que solucionan las bases de datos. Si ustedes quieren, yo les cuento algunos, ¿no? Por ejemplo, Cassandra es una base de datos NoSQL basada en columnas. Es decir, tiene una columna,
una tabla que tiene varias columnas, ¿no? Pero básicamente en esa columna yo puedo meter lo que yo quiera y es muy rápida para escribir y se usa mucho para Internet de las cosas. Es, digamos, a donde está siendo más utilizada. ¿Por qué? Porque escribe muy rápido. Entonces, como escribe muy rápido, por la forma en que fue planteada, bueno, uno puede guardar rápidamente datos y bueno, y luego consultarlos. Obviamente que las consultas por ahí no son tan rápidas y a la vez está preparada para lo que yo les contaba, para correr sobre el clúster y preparada para que se te caigan dos. Depende de uno cómo define la consistencia, se te puede caer un nodo o dos y sigue andando tranquilamente, ¿no? HBase es una base de datos no SQL también basada en columnas que corre sobre Hadoop, ¿sí? Esto se usa bastante, es una base de datos que o fue la primera base de datos que corría sobre el sistema de archivos de Hadoop y la verdad que está bastante buena. Hoy como Hadoop está, el motor MapReduce de Hadoop está siendo de a poco dejado de usar, muy de a poco, ¿no? Pero dejado de usar, ya no tiene tanto crecimiento, ¿no? HBase. Por eso ahí tienen que ver cómo la quieren usar. Yo prefiero Cassandra, ¿no? Hoy en día Cassandra está teniendo más éxito que HBase. Bueno, las bases de datos NoSQL basadas en documentos, MongoDB y Couchbase. MongoDB, los que le contaba, está teniendo un éxito monstruoso. La empresa ha hecho las cosas bastante bien y ha también un poquito robado el mercado de las bases de datos SQL y me parece que sigue queriendo hacer eso, metiendo, por ejemplo, la transaccionabilidad entre documentos, ¿sí? La idea de ellos es no reemplazar las bases de datos SQL, pero sí que una persona si tiene que elegir entre tener una base de datos SQL y MongoDB, pueda elegir tener solo MongoDB y meter todo ahí. ¿Sí? Esa es su idea, ¿no? Codebase es también una base de datos basada en documentos que está hecha en Erlang. La verdad que no me acuerdo si ahora es de Apache. Me voy a tener que fijar, no me acuerdo. Pero creo que ahora es de Apache. Bueno, no importa. DynamoDB es una base de clave valor y bueno, y las características que es de Amazon y está en la nube, ¿no? Por eso, digamos, es bastante usada. Es utilizada bastante por esa característica. Si me quiero ir a la nube de Amazon, tengo esta opción de una NoSQL, clave valor. Redis se usa muchísimo como base de datos caché, digamos, ¿no? Como caché de datos, se usa muchísimo y no sé por qué se optó por ese uso, pero ha tenido mucho éxito así. Y bueno, son base de datos clave valor, es decir, tengo una clave y un valor, es como, y en el valor puedo tener un objeto, ¿sí? O cualquier cosa, ¿sí? Una cuestión desestructurada. Y bueno, y base de datos orientada a grafos, estas bases de datos guardan grafos, se utilizan bastante para modelar grafos, hoy que estoy diciendo, ¿no? Nada, por ejemplo, ustedes si piensan, por ejemplo, LinkedIn usa una base de datos orientada a grafos, no sé si es Neo4j, pero para modelar las amistades y los conocidos, ¿sí? Este tiene tal conocido, este tiene tal conocido, entonces, bueno, ¿no? Lo modelo es un grafo, ¿sí? Sí, son bases de datos, o por ejemplo Facebook para los amigos, etcétera, ¿no? Cuando tenemos que guardar un grafo, las bases de datos SQL son malísimas. En cambio, soluciones como Neo4j son bases de datos que están buenas, ¿sí? Se me ocurre el caso de LinkedIn o algún otro. Facebook. Bueno, MongoDB, yo no sé cómo vamos del tiempo, pero vamos a verlo un poquito de forma rápida. MongoDB es una base de datos orientada a documentos, ¿sí? Que básicamente lo que uno guarda
en esta base de datos son objetos JSON, los cuales, y son objetos, los cuales uno puede acceder y tienen los atributos. Internamente se dice que se guardan BSON, ¿sí? Y nosotros podemos consultar este árbol de documentos, ¿sí? Ahí pueden ver un ejemplo de un documento. Pueden guardar atributos simples o como JSON pueden guardar adentro otros documentos, ¿sí? Bueno. Es un esquema súper flexible. Nosotros podemos guardar o no ciertas cosas. Y es decir, puede ser que un documento tenga un conjunto de atributos o no los tenga. En la práctica, esto está buenísimo, pero en la práctica después cuando tenemos que hacer consultas, se vuelve un poco engorroso acordarnos que ese atributo no existe. Es decir, él no guarda null en un atributo, que no lo guarda, ¿no? Entonces tenemos que después preguntar si existe, consultarlo, ¿no? Se vuelve engorroso. Por ahí está bueno tener en mente una estructura y definirla. También las nuevas versiones de MongoDB también te permiten definir estructuras y hacer como constraint, ¿no? Es decir, definir la estructura y si alguien quiere insertar un entero y el campo, perdón, un string y el campo es entero, se lo valida, ¿sí? Es como que también MongoDB ha aprendido muchísimo de las bases de datos SQL, ¿no? Entonces ahora te permite definir un esquema, como un esquema, y poder utilizarlo y validar que nadie inserte cualquier cosa. Igual es flexible, ¿no? Y es que puede ser usado como esquema flexible o no, ¿sí? Bueno, ¿cómo nosotros podemos modelar las relaciones en MongoDB? Bueno, en MongoDB nosotros podríamos tener dos formas claras de modelar una relación. Cuando nosotros insertamos un objeto en MongoDB, se inserta y automáticamente, bueno, en realidad eso es definible también, pero nosotros podríamos no definir nada y MongoDB internamente le da un ID, ¿sí? Ese ID es un ID de documento y nosotros podríamos optar por guardar las relaciones de dos documentos por medio del ID, ¿no? Similar a lo que hacemos en las bases de datos relacionales. Obviamente esto está bueno, digamos, funciona y se usa cuando hay relaciones muchos a muchos, ¿sí? Pero MongoDB también permite documentos embebidos, que esto es mucho mejor dado la concepción de MongoDB, ¿no? Y estas relaciones se pueden, digamos, utilizar o se puede modelar cuando es una relación de uno a muchos, ¿sí? El ejemplo más claro de documentos embebidos es cuando yo, por ejemplo, tengo un post y quiero guardar los comentarios. En una base de datos relacional, yo tengo una tabla post y otra tabla comentarios, ¿sí? Y tengo que hacer los join, que los join son costosos. Cambio en MongoDB, yo puedo guardar tranquilamente un documento, el cual contiene internamente un documento embebido que sean los comentarios. Entonces tiene una lista de comentarios y se guarda todo ahí. Y cuando me traigo el post, me lo voy a traer con sus comentarios, ¿sí? Está bastante bueno. Bueno, como les dije, por referencia, ahí estamos usando muy similar a las bases de datos de SQL. Y de forma embebida, nosotros embebemos los documentos sobre, digamos, sobre el documento principal, ¿sí? En una forma, obviamente está totalmente desnormalizado, y, pero nosotros podemos dentro de este documento definir transacciones y podemos obtener todos los datos del documento de forma mucho más rápida, ¿sí? Mucho mejor, porque necesitamos hacer, en este caso, el MongoDB deberíamos hacer
bueno, podríamos hacer una sola consulta, sí, podríamos hacer una sola consulta, pero normalmente se hacen dos. En cambio acá con una consulta ya me traigo todos los datos. Bueno, ¿cómo elegir qué modelado necesito, ¿no? Y eso depende muchísimo de tres factores, que es el crecimiento de los documentos. Es decir, si nosotros tenemos un documento embebido y supónganse que en el post los, ¿cómo es que se llaman? Los comentarios van a crecer muchísimo y sería una mala opción eh, usar documentos embebidos, porque cada vez que me traiga el post me va a traer muchísimos comentarios. Entonces por ahí podría utilizar referencias, ¿sí? Y también eso, si yo voy a consultar los posts y no voy a consultar los comentarios, por ahí no es necesario traerse una cosa u otra, digamos. Entonces puedo modelarlos como separados. Pero si son datos internos, por ejemplo, la persona y sus emails, una persona nunca va a tener millones de emails. Entonces puedo usar, ¿cómo es que se llama? Documentos embebidos. Bueno, la atomicidad, recuerden que los documentos embebidos y los documentos son transaccionales, entonces eso me da un plus, ¿sí? Está bueno. Bueno, y obviamente también tengo que tener en cuenta si voy a escalar de forma horizontal, ¿sí? Esto es bastante importante, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos un documento, uno solo, sumamente grande, va a ser después difícil escalar horizontalmente por lo que le decía, el post con todos sus comentarios. Si los comentarios son millones, ¿no? Va a ser, ese documento es atómico y no lo voy a poder dividir, ¿sí? En cambio, si yo quiero crecer horizontalmente, podría tener los comentarios en un servidor y el documento del post en otro. Entonces, cómo quiero crecer horizontalmente también lo tengo que tener en cuenta a la hora de la forma en que voy a modelar los datos. Bueno, bueno, estoy casi en mitad de PPT. No, me falta bastante poquito. Voy a tratar de ir rápido, así termino a las 12, ¿no? Está ahí ya casi en tiempo. Bueno, MongoDB permite índices. eh, bueno, también permite colecciones. Las colecciones contienen los documentos. ¿Sí? Es como una lista de documentos. Y bueno, nosotros podemos. No sé lo último. Bueno, no me acuerdo del último punto. Pero nosotros podemos optimizar ¿cómo es que se llama? Cómo se almacenan pequeños documentos, ¿sí? La verdad no me acuerdo de esto último, soy sincero. Bueno, MongoDB es una base de datos no SQL que he explotado, ¿no? Hay muchas herramientas para utilizar con MongoDB, pero por ahí sí decirle la más utilizada es MongoShell. Esto es digamos, más que nada a los Linuxeros les encanta el shell y es bastante práctico. La verdad que está bastante piola el shell de MongoDB. Eh, Uno tiene todas las interfaces, digamos, todas las funciones JavaScript y uno pone el nombre de la función, hace enter y el shell le lista lo que está haciendo, ¿sí? Es decir, la función. Está bastante buena, ¿no? Y nosotros podemos hacer select, update de documentos. MongoDB tiene un conjunto de funciones que te permiten consultar o ¿cómo es que se llama? Hacer actualizaciones. Y bueno, se pueden hacer group by. Ya, digamos, hoy ha crecido muchísimo esto y se puede hacer muchas cosas.
digamos, no les digo similar, sino hasta más que las bases de datos relacionales, porque como no está pegado a un estándar, MongoDB que puede crecer mucho más rápido, digamos, ¿no? Y hay funciones hasta que no, digamos, a veces vos necesitas hacer alguna pavadita, vas y ya está hecha la función. Y bueno, el shell se instala junto al MongoDB, es decir, ya está instalado. Eso también es un plus. Si a ustedes no les gusta tanto el shell, vienen herramientas visuales. Sin duda, una de las más utilizadas es Compass. Es una herramienta visual que les permite utilizar la base de datos, ¿sí? Se conectan a la base de datos MongoDB que ustedes necesitan y tipo Workbench de SQL, de MySQL, o bueno, o el TOAD, o pueden acceder y ver los documentos y filtrarlos y hacer todo como de forma visual, ¿sí? No voy a seguir porque ya me quedé sin tiempo, pero justo a las 12. ¿Alguna pregunta, chicos? Por ahí con SQL nos quedamos bastante sin tiempo. ¿Preguntas? ¿Siguen ahí? Yo sigo. Voy a dejar de compartir. Ah, no. ¿Tienen alguna pregunta, algo que les interese? Bueno, chicos, ahí en el... Sí, chicos, bueno, yo les paso el link, yo lo pasé hoy, el link de la asistencia. Por favor, complétenlo. Es apellido y nombre. ¿Sí? Y recuerden también, aprovecho, ¿no? Para los que no estaban, recuerden que tienen los cursos, estos cursos ¿cómo que se llaman? Externos, que ustedes se pueden anotar, ¿sí? Ahora hay como un relanzamiento, el Exacta quiere que los tomen, entonces ustedes pueden acceder a los, ¿cómo se llama? A los cursos, anotarse, eso lleva una aprobación y luego que está aprobado lo pueden tomar y Exacta se los paga, así que están buenos. Nada, eso es todo por la capacitación. Bueno, Buenísimo, muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias. Gracias, Bueno. nos vemos. hasta luego. Chao. Gracias.